Fontes. Hoy vamos a hacer un segundo video de lo que es la estructura de Romanos 6 del 15 al 23. Pues ya vimos un video, íbamos ahí en ese video versículo por versículo explicando la estructura y vamos a dar como un resumen aquí. Lo que simplemente voy a hacer es a base de esa gráfica, vamos a resumir los argumentos y eso nos ayuda para tener una idea más clara. Ya fuimos viendo antes versículo por versículo y ahora vamos a ir viendo con esa gráfica. Espero que nos ayude. Voy a estar leyendo de la NBLA y vamos a ir poco a poquito. Vemos el primer paso en el argumento de Pablo aquí en el 6:15 al 16. Ese es primer paso en el argumento, ¿verdad? Y se puede decir aún, quizás hasta se puede llamar lo que es la idea principal, ¿verdad? Pablo está explicando que por qué no vamos a seguir pecando, aunque no estemos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia, pero es hora de vivir una vida de entrega a la justicia de Dios. El 15 dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces Pablo presenta aquí su idea principal que nace del 14, ¿verdad? Que el pecado no se enseñoreará de ustedes porque no están bajo la ley, están bajo la gracia. Entonces, ¿por qué no seguimos pecando? Dice Pablo. Bueno, se trata de que todos somos siervos de alguien, todos somos esclavos de alguien. Y o vamos a ser esclavos del pecado o vamos a ser esclavos de la justicia. Vemos D, que señala que es otro argumento. Este otro argumento, el segundo argumento de Pablo, se encuentra aquí en el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Entonces Pablo pasa de su idea principal y da la experiencia de los hermanos. Les recuerda de su experiencia. Y aquí Pablo, con otro D, pasa a su tercer argumento. Y bueno, ese tercer argumento abarca de 3 versículos, desde el 18 hasta el 20. Así que vamos a leerlo todo corrido, que dice, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Entonces, en cuanto del tercer argumento, hallamos la idea principal en el 18 y luego una explicación del 18, porque se acuerdan que Gar da explicación de material previo. En el 19b hallamos una explicación del 18 hasta el 19a y en el 20 hallamos una explicación por motivo del Gar de lo que es el 19b. Y luego Pablo aquí, con su cuarto argumento que abarca desde el 21 hasta el 23, está sacando su inferencia, su conclusión de toda la enseñanza que es del 15 hasta el 20. Y de hecho aquí vemos otra tabla de la relación entre las partes de esa porción. Entonces vemos aquí que en el 6:21
que ese es el primer argumento. Si desglosamos el 21 al 23 más, que es la conclusión de Pablo, esa es la conclusión. Entonces vemos el argumento principal aquí en el 21, o el primer argumento, perdón. Vemos que Gar apoya el Gar del 21b apoya al 21a. Pasamos al segundo argumento con D, porque manifiesta que se está desarrollando el argumento. Entonces el segundo argumento, y Gar aquí está explicando el versículo 22. Entonces el 23 está explicando el 22. Vamos a leerlos. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Ese es el 21a. Esa es la primera idea principal. Porque el fin de esas cosas es muerte. Entonces hallamos ese apoyo, esa explicación del 21a. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Muy bien, ese es el segundo argumento que Pablo va paso por paso aquí para explicar el segundo punto. Y luego da su explicación en el 23. Él está explicando el 22 por medio del 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si usted haya recibido esa dádiva, pero se le ofrece el día de hoy la dádiva de la vida eterna, la dádiva de una nueva identidad en que usted se pasa de ser siervo del pecado a ser esclavo de la justicia de Dios. Reciba ese regalo. Cristo ya murió en la cruz para darle ese regalo. Es suyo hoy si tan solo lo recibe. Que Dios los bendiga. Espero que haya sido de ayuda.